Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas, disfrutando de un jueves literario maravilloso, primer jueves del mes de marzo, y por lo tanto esa magia que siempre llevan los inicios y los finales, ¿se da usted cuenta? Terminamos, fíjese, sé que es una perogrullada y una obviedad. El jueves pasado fue el último del mes de febrero y este es el primero del mes de marzo. O sea, Albricia. Y lo acabo de descubrir, eureka, ¿no? Pues así es, pero siempre con la magia de los libros y más en este día de hoy, donde se reencuentra o nos reencontramos con Patricia Sánchez Cutillas. Hola Patricia, muy buenas tardes o días a estas horas, ¿qué tal estás? Pues muy bien, de aquí encantada de estar con vosotros y de volver a veros y después de tanto tiempo. Hacía unos años que no nos veíamos, es verdad. Pues sí. Estamos igual de estupendos. Sí. Hablo por los dos. El tiempo no pasa. Hablo por los dos. ¿Y qué nos viene a presentar Patricia? Pues fíjate, una época que antes hablaba con ella fuera de antena, yo no sé si se ha escrito tanto como de otras épocas. Es una parte muy desconocida y nos vamos a Imilce, que es el nombre de la protagonista, Imilce, la guerrera íbera. Entonces nos vamos al siglo IV o V antes de Cristo. Entonces fíjate hacia dónde nos vamos, ¿no? Hacia dónde nos es una novela histórica, por lo tanto, de la España prerromana, eso que se da a llamar la España prerromana. Pero esta Imilce es la Imilce de Aníbal, ¿o no? No, es otra, pero bueno, me gustó mucho el nombre y entonces, bueno, se lo puse a mi protagonista. Mi protagonista es de la tribu de Deta, porque luego ellos se dividían en tribus y estos estaban en Ebetania. Pero me gustó y lo consideré. Se dice que Imilce también puede ser un título de una de Fenicio y tal, pero digo, mira, como se dice, pero no hay certeza, yo a mi protagonista le pongo ese nombre porque me gusta y porque siempre se ha considerado íbero, ¿no? Sí, pero además hablábamos antes que a la hora de documentarse respecto de novela histórica, hay en algunas épocas que es fácil, pero ¿cómo es el documentarse yéndose al siglo IV o V antes de Cristo? Pues muy complicado, sí, muy complicado. Hay pocos libros, aunque hay, y luego también la mayoría son artículos universitarios que publican los arqueólogos en las universidades o que están revistas especializadas, también en Cervantes Virtual están muchos artículos y claro, son digamos que duros de leer porque para obtener ahí un conocimiento hay muchísimas referencias y tal, pero bueno, lo que me interesaba era crear una ambientación. Hay huecos porque hay cosas que no se saben, entonces un arqueólogo lo interpreta de una manera, la arqueóloga lo interpreta de otra, etcétera. Entonces también eso da una pequeña libertad como autora. Yo lo comunico, digo, bueno, esto va acompañado, la novela va con un glosario en cada capítulo. Entonces, cada capítulo, bueno, pues, hablamos antes, que es muy interesante. Antes de abordar el capítulo, saber algunas giros o palabras. Para descubrir. O sea, por ejemplo, la palabra principal es la falcata. La falcata era la famosa espada íbera, que la hacían a la medida, que es que además tenía un carácter casi sagrado, ¿no? La llamaban la hermana, etcétera. Y entonces un guerrero o una guerrera tenía que tener su falcata, que era muy temida, fue posteriormente muy temida por los romanos y por los cartagineses. Oye, ¿y por qué ubicar la novela en esta época? Porque a lo mejor, como decía Chema, a lo mejor la época romana, o justo antes de la invasión romana, o la Imilce de Aníbal, la mujer de Aníbal, hubieran sido figuras sobre las que vas a encontrar más datos y vas a poder construir la novela sobre, bueno, pues unos argumentos históricos más sólidos. ¿Por qué elegir esta época más difusa? Bueno, primero porque me gusta mucho la mitología griega, tengo 2 libros sobre mitología griega. Pero claro, un día llegué y dije, bueno, pero esto es nuestro, pero a la vez no es nuestro, que había antes, ¿no? Entonces me puse a documentarme, a indagar, etcétera, y claro, y además porque por un tema también sentimental. Yo recuerdo a mi padre hablando de los íberos, de la cultura que era, a mi tío, que bueno, mi tío se daba paseos por el campo y encontraba restos de arqueología íbera, o sea, es una pena que todo eso se ha perdido. Y
Y entonces decidí, digo, bueno, pues es que están nuestras raíces. O sea, ¿qué pasa más allá? O sea, un poquito más lejos de los romanos que hay. Claro. O sea, y entonces, bueno, me puse a indagar y digo, porque hay una serie de gente, de científicos, bueno, de arqueólogos, arqueólogas, que están trabajando muchísimo y que no se conoce. Digo, bueno, pues también es ayudar un poquito a aportar De hecho, grano de claro, arena. de hecho somos la península ibérica. Claro, entonces sí, no, sí. no somos la península romana, ni, Claro, ni, claro, ni sí, celta sí. siquiera, ¿no? Sí, O sea, sí. celtíbero, no la península celtíbera, es la Sí. península Mm. ibérica, ¿no? Sí. Entonces, Y luego, el conocer y saber de esa... Claro, esa época tan, ya digo, que vive un poco entre la bruma, pues como nos llega precisamente de los griegos muchas leyendas de las que hemos bebido, cuestión de Sitartesos, no sé si hay algo aquí en la novela, también se ha hablado mucho de si existía ya un alfabeto por entonces de los pueblos íberos, que es otra cuestión que siempre tradicionalmente ha servido además para marcar la división entre lo que es la prehistoria y la historia y la edad antigua. No sé, ¿cómo tratas tú esos dos temas? Sí, bueno, tenían una escritura gracias a los fenicios, bueno, dicen que por influencia fenicia, etcétera, pero no se ha podido descifrar, o sea, porque no existe esa piedra roseta como existe con el latín y el antiguo egipcio, ¿no? Aquí se puede leer el íbero, pero se conocen los sonidos, pero no se sabe traducir, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí yo quería situar concretamente en la zona de Valencia, porque bueno, yo procedo de ahí, quería coger lo que era todo, pues Edeta, Edetania, etcétera, y un poco pues hacer ahí una historia. Entonces un personaje que además los romanos, los romanos y los griegos antes criticaban muchísimo a la península ibérica y sobre todo a las tribus íberas porque eran muy igualitarios con las mujeres. Entonces, por ejemplo, claro, para los griegos el mejor adorno de la mujer era el silencio, ¿no? Entonces, y aquí en cambio tienen dioses y diosas, eran un sistema politeísta, pero las diosas tienen siempre como mayor importancia. Entonces la mujer, mientras el hombre, bueno, pues tenía importancia tal como guerrero, etcétera, la mujer lo tenía como transmisora de todo lo espiritual, hasta el punto que hay tribus donde enviaban, o sea, donde mandaba tanto el rey como la sacerdotisa, ¿no? Que en mi caso, en esta historia, yo pongo dos tronos, o sea, un trono para el rey, que se llama Rey Lobo, y otro para la sacerdotisa Urkeatin. Sí, o sea, sí, sí. Y luego incluso hacen un consejo de mujeres. Sí, hay un consejo de mujeres. En algunos artículos encontré que algunos tenían consejos de mujeres, los celtíberos, por ejemplo, tenían consejos de ancianos, pero aquí era de mujeres. Y digo, vale, pues voy a escribir sobre el consejo de mujeres, que es poco conocido. Y ellos también hablan, dentro de la novela, digamos, van contando leyendas, ¿no? Va leyendo, ¿no? Leyendas de esa época, de sus antepasados, de guerras y de todo, como además unas estrategias íberas, ¿no? Frente a la guerra. Sí, sí, tenían, bueno, decía, claro, todo lo que se conoce es a través de los historiadores griegos, ¿no? O sea, Pausanias, también Estrabón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te contaban que tenían leyendas de más de 6.000 años, ¿no? Las leyendas servían un poco para justificar los linajes. Quiero decir que si pones que el rey no sé qué procede del dios tal y una mortal, pero eso ocurría también en Grecia, o sea, también, pero se justificaban así. Pero de linajear. Hay un dato muy importante que no sé si entra parte de la ficción o está documentado, el tema de las ardillas. Bueno, las ardillas forma parte de la ficción, porque los puse yo, bueno, pues la famosa frase de que en la península ibérica una ardilla podía saltar de encina en fina sin tocar el suelo, de lo frondosa que era y la riqueza que había aquí, porque aquí había pero muchísimo ganado, muchísima vegetación. Entonces, claro, digo,
de la misma manera que en otros sitios usaban paloma, digo, aquí voy a inventarme lo que la es, forma de comunicación... es las ardillas, Sí, ardillas sí, mensajeras. por eso Sí. decía... Pero claro, como hablábamos antes, ¿no? De que hay poca documentación de eso, digo, bueno, voy a ver si de alguna manera lo has sacado de algo. Que, No, pero entra dentro perfectamente de la historia. ¿Sabes una cosa que he visto de estos libros que navegan en esos siglos que son, bueno, pues ya digo, un poquito menos conocidos y donde la historia no está tan clara? Y me parece muy interesante que muchas veces casi confundimos o podemos confundir la novela histórica con algún componente mágico, no sé si en tu novela aparece también algo, se puede jugar con eso, a lo mejor hablar de estas cuestiones más espirituales, en una novela, yo qué sé, de los tercios de Flandes, pues no queda tan bien, pero en cambio aquí como que pega mucho. Sí, a ver, yo me he permitido una libertad como autora, entonces yo lo pongo también en el prólogo, ¿no? Yo digo, bueno, tiene mucha parte de histórico, pero hay otra parte donde tienes que jugar con la imaginación, porque no existe, o sea, porque no hay datos sobre eso, ¿no? Podía ser o no. Podía ser o no. Claro. Entonces voy aclarando en los capítulos lo que es inventado, lo que no es inventado, para que no haya esa confusión, pero hay mucho, lo que me interesaba era crear una ambientación, que el personaje se moviera coherente a la época, ¿no? Y también esto pues me ha permitido tener una libertad como autora. Sí que es verdad que hay, claro, mi personaje es una guerrera, sí que había guerreras. Eso te he escuchado antes, guerreras. Sí, o sea, había guerreras. Había en el mundo guerreras, ibero sí. había guerreras. Y además eran muy fieras y tenían fama de ser muy fieras, pocas, pero había. Y bueno, las mujeres iberas eran mujeres muy fieras, o sea, si llegaba el enemigo al campamento, las madres tenían el compromiso de coger la espada y cortar el cuello a sus hijos pequeños, porque valoraban tantísimo la libertad que era mucho más interesante, o sea, más importante no darles un destino de esclavos a los niños, ¿no? Claro, entonces eran muy fieras. Entonces a mí lo que me interesaba era poner a un personaje como Ymilce, un personaje muy fiero, pero a la vez que se moviera muy libremente, con mucha libertad y que supiera salir de situaciones diferentes, claro. Señalas el viaje, uno de los viajes, ¿no? Que vamos, de los viajes, que sale fuera y llega hasta Egipto en una embarcación porque es vendida como esclava, ¿no? Sí, es apresada en un momento determinado y la llevan de esclava a Egipto, y ahí tiene que, pero bueno, logra salir a través del conocimiento. Ella es un personaje, es fiero y a la vez, pero es muy curioso, entonces eso la ha llevado a aprender muchas cosas a base de poder, y además me gusta mucho la parte de Egipto porque es una paradoja, o sea, va de esclava, pero ahí Egipto se está preparando para la guerra contra los asirios y Egipto durante mucho tiempo no tuvo un ejército muy preparado, ¿no? Entonces hay alguien que la ve pelear y tal y la compra para que prepare a sus oficiales en lucha libre, que estaban preparadísimos. Todo cuerpo a cuerpo. Sí, cuerpo a cuerpo, porque sí. los íberos eran buenísimos en eso y en pequeñas emboscadas, etcétera. Y entonces sale adelante, entonces tiene la paradoja que ha caído de esclava ahí, pero es reconocida por su valor y puede más tarde ganar su libertad. y gana su libertad, ¿no? Ganar su libertad y tal. Y entonces, y bueno, también está muy presente la magia. La magia es imposible no introducir la magia en... Sí, pero como decía David, es que en esa época, si no hubiera magia, claro, si no hubiera que contaban las estrellas, que ven un ave volar y dicen, es una señal, es decir, todo eso como un eclipse que sucede, es decir, tiene que llevar aparejado esa magia, esa brujería, si quieres, porque está la fuerza del bien y del mal, digamos, dentro de lo que es la brujería negra y demás, y entonces es que si no sería casi creíble, ¿no? Si no estuviera ese... Claro, lo que como no había ciencia, lo explicaban con la magia. Claro. Entonces iban, y además eran culturas que vivían muy en contacto con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, los equinoccios eran muy importantes. Porque la naturaleza nos influía mucho. Hoy en día la naturaleza es un elemento que pues, a veces, para desgracia, nos trastoca la vida, pero antes es que
un año de sequía era que se moría la mitad de Claro, gente. claro, sí, O un año de lluvia, pues te moría la otra mitad. Sí, Entonces, claro. ahora pues hemos conseguido de alguna manera vivir un poco no tan pendientes Claro. de lo que pasaba en la naturaleza, pero antes es que la naturaleza... les- Claro, era importantísima. O sea, entonces para ellos era el comienzo de la estación oscura o el comienzo de la estación de la luz, ¿no? De la, Cuando había de que la sembrar, primavera. cuando se iba a recoger, Sí. cuando... Claro, y entonces empezaban el año de una, no esa, porque en cierta manera el 1 de enero es una fecha más o menos artificial, Sí, o sí, sea, sí, sí. pero aquí empezaban el año en los equinoccios. Claro. No tengo muy claro si en el de primavera o en el de otoño, por cierto, míralo a ver si cae en jueves. Así que dentro de poco viene uno. Sí, entonces no tengo muy claro en cuál empezaba, pero yo sí que pongo en la novela que hay una gran romería, que había grandes romerías, Sí. donde iban todos además a adorar a la diosa Taefina, a las cuevas, porque las cuevas eran lugares que ponían en contacto al interior de la tierra con el más allá, etcétera, con el mundo físico, el espiritual, etcétera. Sí, y se mueven Y fíjate por luego- equinoccios, por solsticios y por lunas. Y por lunas, sí. Es claro. su calendario, Sí, digamos. los Si calendarios quieres, lunares. más, sí. más corto son las lunas Sí, y, sí. y luego ya más por los equinoccios, ¿no? Sí, Es más fácil de Y calcular. solsticios. Si tú no Sí, tienes sí, más ningún- fácil. ¿sabes? Más fácil de calcular Claro. es las lunas, los ciclos lunares y Sí. el Ya está. ciclo del sol para marcar el año. ¿no? Sí, Es sí. más sencillo. ¿Qué te tenemos escribiendo, Patricia, ahora? Pues estoy escribiendo la segunda parte, Ay, qué bien. porque ella se va de embajadora, bueno, él puede volver a su tierra y tal, conoce al embajador Betón, porque quería coger también zonas geográficas donde se ha hablado poco de ellas en cuanto a lo que es la parte histórica, etcétera, como era pues la Comunidad Valenciana o los Betones, es la parte de Ávila, Candeleda, etcétera. Sí. Y entonces se tienen que ir a una gran reunión de todos los embajadores de la península. Entonces estoy escribiendo esa segunda parte donde se encuentran con varios pueblos. Para atravesarlo, claro, tienen que Claro, pasar claro. por el pueblo Olcade, que apenas hay referencias de ellos tampoco, pero era un pueblo muy interesante. Los lobetanos, que decían que iban vestidos Sí, sí. con pellizas de lobos, Oh, o sea, sí, sí, sí. entonces, Lo pues dicho, me magia, gusta. Parece una novela de Sí, esas sí, sí, de- totalmente. de Y fantasía. ya te digo, la ambientación fabulosa, fantástica, está muy bien, muy bien. Personajes. Muy bien, ¿qué más tenemos, Chema? Pues para los peques de la casa, La fuerza de la gratitud, de qué editorial Maeva Young. Kobi Yamada es su autor, con ilustraciones de Charles Santoso. Es un poco aprender a decir gracias. Entonces, a estar agradecidos de absolutamente todo. Y entonces que los peques pues vayan también aprendiendo de esa gratitud que bueno, de todo lo que nos regala la vida y de todo lo que encontramos y demás, ¿no? Las gracias siempre por delante. En páginas web podemos encontrar a nuestra invitada en tallerdeescrituragráfica.es. Escritura creativa, perdón. Sí, Escritura sí, creativa, sí, sí, talleres creativa. de escritura Escritura creativa. creativa. En la que, Sí. valga la redundancia, Sí. hay talleres para, Sí, para sí, aprender a efectivamente. escribir, Sí. con consejos. Están sus libros también, todos los Sí. libros que tiene publicados y entonces ahí se le puede localizar. Y también tiene un canal de YouTube Sí. que podéis entrar ahí también buscando a Patricia Sánchez Cutillas. Y para los jóvenes de la casa, ririro.com. Uy, los ririro. ririro.com barra inclinada es, y digo es por español porque se puede escuchar, y digo escuchar Os cuentos, voy a decir una cosa, de hecho no es ririro, es ririro. ririro. Ririro, efectivamente. Ostras. Madre mía. Bueno, Esto es un trabajo. pero yo lo pongo así, rirro, con R Con una R simple, todo. R-I-R-I-R-O, punto ya está. com, barra inclinada es de español, porque, como digo, en todos los idiomas, porque se pueden leer cuentos, se pueden escuchar cuentos, te los puedes descargar. Ay, qué bonito. Fantásticos, para todas las edades, ¿no? Los tenéis por edades, los tenéis por autores, y la verdad, la importancia de los cuentos y lo que significan mucho los cuentos, que Patricia ha escrito sobre ello Sí. en varias ocasiones, ¿no? Como digo, ririro.com, barra inclinada es, y taller de escritura creativa. Para la semana que viene. La semana que viene, Sinfonía para cuerdas rotas. Estará con nosotros Tania Pasca, que vive también por aquí en el sur
sur de Madrid. Y bueno, pues aquí nos visitará para hablarnos de esta novela, Sinfonía para cuerdas rotas. Patricia, que me ha encantado reencontrarme contigo, me encanta que sigas amando los libros y que nos sigas haciendo que amemos los libros, que eso es precioso, las dos cosas. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Chema, entonces la semana que viene... La semana que viene será nos mágico vemos. el día, si no es mágico no vengas por aquí. Lo buscaremos, porque el solsticio... El equinoccio. Perdón, va a quedar por ahí, porque es A ver si 19 cae un jueves. jueves. Vamos a ver. Venga, gracias. Hasta Llegan las luego. noticias, hora 14, con toda la información, a partir de ahora aquí en la cadena SER.